Amados hermanos, damos gracias a Dios por la bendición de podernos reunir, como ya dije, y también traer su palabra. En esta hora estamos ya en la parte final de esta serie que estamos teniendo sobre las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica. En esta ocasión, en los versículos que acabamos de leer, yo los leeré nuevamente. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, del 25 hasta el 28. Con esto terminamos la primera carta. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado 3 peticiones finales. 3 peticiones finales. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para exponer tu palabra. En tus manos, Señor, nos ponemos. Suplicamos que tu Espíritu, Señor, hable a través de nosotros. Que la palabra humana pueda convertirse en un instrumento de tu palabra divina. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Pablo está cerrando, está terminando después de una serie de exhortaciones para esta iglesia y le ha dicho varias cosas importantes acerca del crecimiento, acerca de cómo pueden de una manera saludable fortalecerse como iglesia. Y como está cerrando, ya quiere resumir todo lo que ha dicho. Y es precisamente al final de una carta donde uno coloca las ideas que le gustaría de una manera muy especial permanecieran en la mente de los lectores. Y de eso es precisamente lo que se trata este pasaje. Aquí el apóstol Pablo expresa a la iglesia de Tesalónica su deseo de que ellos hagan 3 cosas. Les pide 3 cosas. 3 cosas que son esenciales para el ministerio de Pablo y a su vez el ministerio de la iglesia de Tesalónica. 3 cosas que son esenciales para los líderes de la iglesia, en especial para los pastores de una iglesia, y 3 cosas que son esenciales para la salud espiritual de cualquier congregación de Jesucristo. En estas 3 peticiones vamos a reflexionar. Oremos. Bueno, ya oramos. Vamos ahora a meditar en cada una de ellas. En primer lugar, encontramos una petición de oración. Pablo dice en el verso 25, hermanos, orad por nosotros. El apóstol de esta manera sencilla hace esta solicitud a la iglesia, se dirige a ellos como hermanos. Les está pidiendo a la iglesia que oren por él. Ese es su primer deseo. Antes de despedirse de la congregación. Y como ustedes saben, esto era muy frecuente en las epístolas pastorales. Cuando las epístolas de Pablo, cuando escribía a las iglesias, su carga, la carga que llenaba su corazón, era que su rebaño, que las ovejas que Dios había puesto a su cuidado, no se olvidaran de él, lo respaldaran en oración. Pablo sabía que tenía un llamado de Dios y que de la única manera que podía llevar adelante exitosamente ese llamado era el respaldo del pueblo de Dios hacia su ministerio en oración. Es una tarea espiritual. Los pastores no podemos llevarla adelante si nuestros hermanos no oran por nosotros. Él les dice hermanos. La palabra griega es adelphoi. Adelphoi es una posición enfática que se emplea repetidamente. Y el apóstol la usa para enfatizar el afecto
que sentía por sus hermanos. Eran miembros del mismo cuerpo. Eran parte de la iglesia de Jesucristo. Ellos, como él, habían experimentado el poder del evangelio y a ellos les pide que oraran. Hermanos, les dice, aquí Pablo no está dejando fuera a alguien. No, se refería a todo el pueblo de Dios. Todos estamos llamados a vivir en oración unos por otros. Si no lo hacemos, no podremos prevalecer como iglesia. Sin oración es imposible seguir adelante. Hermanos, les dice, eran parte de la misma familia. Tenían derecho a esperar, o tenía derecho a esperar que ellos también oraran por él. Les dice, hermanos, orad por nosotros. ¿A quiénes se refiere Pablo en este nosotros? Bueno, incluye a Silas, incluye también a Timoteo. Estos dos hombres colaboraron con él en el ministerio en Tesalónica. Los tres habían sido fieles en orar por ellos. Si vamos en esta primera carta, en el capítulo 1, verso 2, dice la Biblia: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, dice él, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Pablo los llevaba en el corazón. Timoteo y Silas también. Ellos oraban por esta iglesia. Lo hacían, dice la Biblia, siempre. O sea, tenían el hábito de orar por estos hermanos. Y ahora él les pide que también oren por ellos. Fíjense, la palabra orad está en tiempo presente. Indica que Pablo quería que los tesalonicenses, tal como ellos lo habían hecho por ellos, por los de Tesalónica, ahora él quería que la oración se convirtiera en un estilo de vida, en un hábito. Quería ser respaldado por esas oraciones para llevar adelante el ministerio. Los pastores no podemos tener un ministerio de éxito si la iglesia no ora por nosotros. Muchos cristianos desconocen las grandes batallas que enfrentamos los pastores. Para muchos cristianos el pastor no pasa de ser el hombre que se para en el púlpito los domingos con un traje y expone la palabra. Lo ven como alguien que está acostumbrado a hacerlo y que lo hace con una facilidad tremenda, aunque desconozcan que la mayoría de los pastores que nos paramos aquí lo hacemos con temor y temblor. Alguien dijo una vez que él se iba a preocupar cuando no se pusiera nervioso para predicar. Se iba a preocupar cuando no sintiera temor y temblor de hacerlo. Y es una realidad. Porque aquí no estamos dando una conferencia humana. Aquí no estamos hablando del último libro que se publicó. Aquí somos mensajeros del libro de Dios para su pueblo. Y por eso lo debemos hacer con toda responsabilidad. Y debemos hacerlo respaldados en oración. Pero la tarea de un pastor no es esta exclusivamente. Y la realidad es que muchos cristianos desconocen las grandes batallas que enfrentamos los pastores. Pablo pidió que oraran. Y todo pastor desea que el pueblo de Dios ore por ellos. Porque Satanás sabe de una manera muy clara que su blanco predilecto en el pueblo de Dios son los líderes. Él sabe que si logra hacer caer al líder, va a causar el mayor daño que pueda causar en la iglesia. Él sabe que si un pastor se desalienta, se desanima,
Él puede hacer que una iglesia se desaliente y se desanime. Si Él puede lograr que un pastor abandone el camino al que Dios le ha llamado, Satanás se va a gozar profundamente. Porque esto, hermanos, es una guerra espiritual, es una gran batalla. Y sin oración no podemos, unos por otros y en especial por los líderes. Tal vez alguno de ustedes esté pensando, bueno, ¿y qué debo pedir cuando oro por el pastor? ¿En qué me debo enfocar cuando oro por el hombre que Dios ha puesto en una congregación local para guiar a esa congregación? Bueno, a la luz de lo que Pablo escribe aquí, podemos encontrar la sugerencia de varios temas y creo que pueden servir a todo cristiano que desee con sinceridad orar por su pastor. En primer lugar, es importante orar por la seguridad de un pastor. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 1 y verso 2, el apóstol Pablo escribió: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, pide de nuevo. Y fíjense lo que dice: para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. O sea, para que Dios abra puerta a los pastores, misioneros, evangelistas, para exponer la verdad divina. Porque es esa verdad la que el mundo necesita. Porque es ese evangelio el único que ofrece esperanza. Porque es el mensaje de Dios el que cambia y transforma vidas. Y los pastores, los misioneros, los evangelistas somos instrumentos de Dios para proclamar esta verdad, aun cuando cada creyente tiene el llamado de predicar el evangelio. Los pastores hemos sido llamados específicamente a esto. Y él dice: para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y luego dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Miren, hermanos, Pablo, escribiendo a Timoteo, le advirtió que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Le advirtió que muchos, teniendo comezón de oír, prestarán sus oídos a fábulas y se levantarán falsos maestros. Algo que hoy estamos viendo de una manera muy clara. El mensaje de Dios ha sido diluido, mezclado con todo tipo de mentira, para impedir que las personas conozcan al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Aquellos que tenemos un llamado de Dios sabemos que no podemos claudicar, que el mensaje no es negociable. Y por eso Pablo pidió que oraran por él, por esto. En aquellos tiempos Pablo tenía enemigos y obstáculos que impedían que la predicación del evangelio, o estaban tratando de impedir que la predicación del evangelio fluyera, corriera. Hoy también, amados hermanos, cada día se hará más difícil predicar el evangelio. No es que los pastores seamos contenciosos, ni andemos buscando problemas. Si miramos el modelo de Jesús, Él no hizo esto. Simplemente se limitó a exponer el mensaje de Dios. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús habló la verdad de Dios y esto fue suficiente para que el mundo se sintiera ofendido. Hoy sucederá exactamente lo mismo, porque el Señor lo experimentó. Por eso la Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el Señor dijo estas palabras, Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Él dijo anteriormente, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El ser humano, cuando es confrontado con la verdad de Dios y la realidad de su condición perdida, muchos reaccionan con rebeldía y hostilidad. El diablo los usa, porque dice la Biblia que la gente sin Cristo está ciega, endurecida y bajo la esclavitud del pecado y bajo la influencia del príncipe de este mundo. He estado diciendo y lo seguiré advirtiendo, creo que para la iglesia vienen tiempos difíciles. Y en especial para aquellos que tenemos la responsabilidad de guiar a la congregación. Creo que en un tiempo no muy lejano, el diablo intentará silenciarnos para que no proclamemos el mensaje de Dios. Miren, hermanos, si usted no lo está viendo hoy, usted está viviendo en una burbuja de engaño y fantasía. Un ejemplo bien claro de lo que está sucediendo hoy lo tenemos en las redes sociales. Aprovechamos la oportunidad para predicar el evangelio donde Dios nos abra puertas. Y ustedes saben que desde que empezó el COVID lo estamos haciendo a través de Facebook, YouTube. Pero no me extrañaría que en un tiempo no muy lejano no podamos hacerlo. Hoy con dolor debo decir que muchos pastores fieles a la palabra, muchos hermanos proclamadores del evangelio están siendo censurados a través del Facebook, de YouTube. Ayer estaba leyendo un artículo que publicó César Vidal, un evangélico que se ha dedicado a proclamar el evangelio y a exponer las verdades acerca del nuevo orden mundial. Ayer César Vidal escribía que había sido censurado de YouTube sin derecho a apelación. Hoy leía un artículo acerca de una revista cristiana que, porque sencillamente se refirió al asesor de salud pública nombrado recientemente por el presidente, un transgénero, un hombre casado con 2 hijos, que un día se le ocurrió que era una mujer, se divorció y se cambió de sexo. Hoy se llama Rachel Levine. Este es una de las figuras públicas que el presidente ha nombrado. La revista cristiana se refirió a él como hombre. Y en Twitter censuraron a la revista. Hermanos, ¿eso es democracia? Yo creo que la democracia no existe en las redes sociales. Yo creo que hoy estamos enfrentando una dictadura de los medios que la gente no está consciente. Independientemente de lo que yo pueda decir y a quien pueda desagradar, escuche esto, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Tiene derecho a disentir, pero no tiene derecho a silenciarme. No tiene derecho a callar lo que Dios ha dicho. Y nosotros tenemos que dejar esa mentalidad de ser políticamente correcto y ser fieles a la verdad de Dios, porque Dios no se equivoca. Y si Dios estableció la familia, el matrimonio para un hombre y una mujer, y si Dios crea un hombre biológicamente hombre, ese es hombre. No importa lo que diga la sociedad, el presidente o cualquier otra persona. Ahora algunos dirán, pero pastor, el Señor lo llamó a usted a predicar el evangelio, no a hablar de política. Escuche esto, predicar el evangelio innegablemente va a tocar fibras políticas. Porque uno tiene la responsabilidad de exponer el evangelio tal como es.
Y lo que Dios llama pecado no podemos cambiarle el nombre. Pero la realidad es que mucha gente hoy está siendo censurada. Mire, yo he visto casos de iglesias y pastores que han estado predicando simplemente el evangelio. Y porque algún ocioso, enemigo de la fe e hijo del diablo, se le ocurre que no le gusta lo que está oyendo, sencillamente lo reporta y lo censuran. Todavía seguimos creyendo que eso es una democracia. El diablo está haciendo de las suyas para silenciar el mensaje. Y créanme, hermanos, tenemos que estar conscientes de esa realidad. Mientras usted ponga lo que a la gente le gusta, no va a tener problemas. Pero en el momento en que usted decida hablar la verdad del evangelio, va a tener problemas. En las iglesias hay personas que no han nacido de nuevo. Y son esos de los que Pablo habla, perversos y malos. Y dice él, porque no es de todos la fe. Por eso debemos orar por los pastores, para que el Señor nos dé valor para decir lo que Dios nos ha mandado sin temer a las consecuencias. Yo no le estoy pidiendo a Dios que me libre de las consecuencias. No, nunca voy a orar por eso. Siempre diré, Señor, ayúdame a decir lo que tú me has mandado a decir sin que me importen las consecuencias. Y creo que cada cristiano debe estar dispuesto a tomar esa actitud en estos tiempos. Segundo, los cristianos deben orar pidiendo sabiduría para los pastores. Las decisiones que a veces tenemos que tomar van a agradar a algunos y van a desagradar a otros. Una de las cosas que he aprendido durante casi estos 30 años que he sido pastor es que es absolutamente imposible agradar a todo el mundo. Al principio mi gran preocupación era esa. Y lo que hacía era andar en una carrera zigzagueante de un lugar a otro, intentando complacer a cada uno. El Señor me ha mostrado en estos años que eso es imposible. Y que si hay alguien a quien tenemos que agradar, y Él debe ser nuestra principal preocupación en agradar y glorificar, y es Dios. Y si para agradar a Dios tenemos que desagradar a los hombres, bienaventurado sea. Somos seres humanos, podemos equivocarnos. Hay situaciones en las iglesias que no tienen que ver directamente con la Biblia y a veces el pastor tiene que dirigir y tiene que tomar decisiones. Necesitamos sabiduría para que el Señor nos lleve a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y deben orar para que Dios le dé a los pastores esa sabiduría. La Biblia dice en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En tercer lugar, a la hora de orar por tu pastor, debes pedirle a Dios que le dé visión. Visión para el presente y para el futuro. Que el Señor nos ayude a ver donde la mayoría no puede ver. Que el Señor nos ayude a guiar recordando cuál es nuestra responsabilidad y hacia dónde vamos. Pablo pidió a los romanos que oraran para que Dios dirigiera su camino. En Romanos 15:32, para que con gozo llegara a ellos por la voluntad de Dios y que fuera recreado juntamente con ellos. Hermanos, sin sus oraciones no podremos mantener viva la visión que Dios nos ha dado. Necesitamos su respaldo. Recuerden, como ya acabé de decir, los pastores somos humanos. Tenemos luchas, batallas, enfrentamos momentos de desaliento. Muchas veces nos hacemos la gran pregunta: ¿vale la pena? Creo que una de las cosas que más frustra a un pastor
es predicar una y otra vez y no ver los frutos de manera inmediata. Es una sensación desagradable, como si estuvieras hablando a una pared dura, fría. Sin embargo, lo único que nos mantiene en este camino es la seguridad de que Dios nos llamó. Porque muchas veces el diablo nos puede poner en la mente, y de hecho yo lo he experimentado. ¿Por qué no me dedico a otra cosa? ¿Por qué no empleo mi tiempo en cosas más fructíferas? Me da la impresión que estoy arando en el mar. Sin embargo, cuando Dios nos habla, nos recuerda cuál es nuestra responsabilidad. Y el Señor trae a mi mente esta: yo te llamé para que tú proclames la palabra. Los resultados son míos. Lo que cada persona haga con el mensaje me va a tener que dar cuenta a mí. No lo tomes como una cuestión personal. Yo te voy a pedir cuenta por lo que tú estás enseñando y predicando. Y voy a estar contigo como he estado hasta aquí. Eso, hermano, es lo que me sostiene en esto. Y lo que me ayuda a no bajar los brazos. Y a decir, bueno, si voy a morir, lo voy a hacer peleando. Necesitamos orar para que Dios le dé a los pastores visión. Cuando todo el mundo sigue en una dirección, que Dios le muestre la dirección correcta al líder. Y que aunque toda una congregación decida abandonar o tomar otro camino, que el pastor pueda decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. En cuarto lugar, los cristianos necesitan orar por la eficacia de sus pastores en la predicación de la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, les dijo: oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Necesitamos que Dios nos use. Necesitamos que Él nos traiga el mensaje que tenemos que dar. No el mensaje que la gente quiere oír. No el mensaje que agrada. No el mensaje que es popular. El mensaje que Dios tiene para el mundo y para la iglesia. Aunque sea difícil. Aunque moleste a las personas. Aunque lleve a personas irse de una congregación. Porque no les gusta lo que el pastor predica. Y en último lugar, la iglesia necesita orar para que Dios fortalezca espiritualmente a su pastor y le permita ministrar con integridad. Siempre he estado consciente de que Dios no espera que seamos perfectos, pero sí espera que seamos íntegros, que seamos lo que somos cuando nadie nos está mirando. Que no tengamos fracturas en nuestra vida, fisuras, que podamos ser enteros, completos, sin dobleces, sin motivos ocultos, sin doble vida. Que si de pronto nuestra vida fuera sometida a un escrutinio público, lo que puedan ver en nosotros es el amor a Jesucristo. Desgraciadamente hoy muchos creen que pueden llevar una doble vida, una vida sin integridad y seguir pastoreando la grey de Dios. Y es un error, hermanos. Es un error porque el carácter moral de un siervo de Dios es lo que respalda el mensaje que proclama. Sobre todo en un tiempo donde la integridad está en crisis. Donde la integridad se considera más un defecto que una virtud. Donde hoy en día ya no se eligen líderes en base a su integridad,
sino en base a su popularidad, en base a su carisma o a su personalidad. Y ese juego mundano ha entrado en muchas iglesias. Lo he visto. Iglesias que de pronto se les va el pastor y deciden buscar un nuevo pastor. Y el sistema de evaluación para elegir el nuevo candidato descansa en su gran mayoría en que sea un hombre de poder en la comunicación, un tipo carismático, y lo invitan a predicar. Y ya cuando el pastor termina de predicar, la iglesia queda extasiada, enamorada del predicador. Miren, yo les voy a decir un secreto pastoral. Si un pastor está pensando en ir para una congregación, va a elegir su mejor sermón, el que se sepa de memoria, el mejor que ha predicado. Quiere causar la mejor impresión. Yo no estoy diciendo que no escuchen a un pastor predicar y que no observen si enseña la verdad de Dios, pero no se base exclusivamente en eso. Tenga discernimiento. Investigue acerca de la integridad de ese hombre. Miren cómo es en su esfera privada. Hoy hemos visto personajes que llevan una doble vida y no quieren soltar el púlpito. Predicadores a los que de pronto la mujer le dice: no quiero seguir contigo, me voy a divorciar. Y el tipo sigue predicando la palabra. Y la necedad de todo esto es que aquellos que lo escuchan no averiguan por qué la mujer se quiere divorciar. No, ella es la culpable, ella es la que se quiere divorciar. No hay infidelidad, no hay nada. La Biblia es clara cuando dice que si el pastor no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? Ahí no está hablando de que nosotros tengamos que tener a nuestros hijos en una prisión, pero sí dice que el pastor debe ser líder de su familia mientras esos hijos vivan con él. Si después se van y toman sus propias decisiones, bueno, la integridad es básica y la iglesia debe orar por la integridad de los pastores y de la solidez espiritual de los pastores. La segunda petición que hace Pablo es que tengan afectos unos con otros. Miren lo que dice allí en el verso 26. Saludaos a todos los hermanos con ósculo santo. Indudablemente que cuando Pablo escribió esto, no había el COVID, ni las mascarillas. Habían cosas peores, porque la iglesia era perseguida. La iglesia en muchos lugares eran los cristianos cazados como bestias. Pero ellos no estaban jugando a la fe. Ellos estaban decididos a pagar el precio. Pablo quería que esta iglesia mostrara afecto entre ellos. Yo sé que estamos atravesando por un tiempo especial, pero aquí quiero que por favor preste atención a un detalle muy oportuno, muy válido para nuestros días. Y la idea es que Pablo pide esto porque se supone, es esencial que la iglesia tenga comunión. Usted no puede tener un ósculo santo con alguien a través de un celular, aunque hoy se ven cosas tremendas. Usted no puede tener un ósculo santo o darle una mano a una persona cuando lo está viendo en Facebook. En otras palabras, se lo voy a decir en buen cubano, hermanos. Es una tontería creer que puede existir una iglesia y un cristianismo sin congregarse, sin tener comunión unos con otros. Yo sé que esto del ósculo santo es temporal, o de las muestras de afecto. Déjenme explicar algo sobre esto. El deseo de Pablo de que sus lectores se saludaran con un beso fue una conclusión común en todas sus cartas. Observen varios pasajes, por ejemplo. Romanos capítulo 16, verso 16. Saludaos unos a otros
con ósculo santo. Estoy explicando que ósculo es un beso. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Primera a los Corintios 16:20. Vamos a seguir examinando lo que Pablo escribió. Os saludan todos los hermanos, saludados unos a otros con ósculo santo. Segunda a los Corintios 13:12. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 12. Saludados unos a otros con ósculo santo. Primera de Pedro 5:14. Hermanos, yo no he leído un solo pasaje. Son varios. Primera de Pedro 5:14. Ahora es Pedro. Saludados unos a otros con ósculo santo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Fíjense que dice saludad. Eso conlleva la intención de un gesto amigable y justo. Eso conlleva la idea de tener una comunión, porque está hablando de ósculo, a diferencia de un reconocimiento formal y reservado. Yo siento dolor cuando leo esto en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque el diablo ha estado atacando durante todo este tiempo las cosas más básicas de nuestra fe. Y todavía hay cristianos que no se dan cuenta, están en la bobería. La iglesia de pronto no pudo reunirse. La iglesia de pronto no pudo celebrar la cena. La iglesia de pronto no puede tener comunión unos con otros. La iglesia de pronto se vea impedida de hacer muchas cosas que sabemos que son la voluntad de Dios, y todavía vas a seguir creyendo que no está la mano del mismo diablo detrás de todo esto, independientemente de la realidad de lo que pueda estar pasando. Mi llamado no es a que cierre los ojos a la realidad del COVID. Mi llamado es a que los abras para ver con discernimiento que hay una batalla espiritual. Y que el peor daño que hoy estamos cosechando no es precisamente el COVID. Es las implicaciones espirituales de la frialdad, de la falta de comunión. Y voy a decir algo, yo soy una persona por naturaleza que Dios ha tenido que trabajar mucho conmigo. Porque cuando Dios me llamó al ministerio, tuve que ponerme en sus manos para que me diera forma. Porque debido al trasfondo en el que me formé y a las características de mi infancia, no soy una persona que me sienta cómodo con la gente, aunque no lo parezca. Me costaba trabajo comunicarme. Me costaba trabajo estar en un grupo de personas. Sin embargo, Dios me fue moldeando. Y aun cuando tenía ese temperamento, algo he aprendido en esta vida. Los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Y le voy a decir algo más. Los seres humanos necesitamos tocarnos unos a otros. Yo no estoy hablando del manoseo. Yo no estoy hablando del toqueteo. Yo estoy hablando de interactuar. Yo sé que ahora es sabio y algunos deciden no hacerlo y eso se respeta. Pero esto es temporal, hermanos. Esto es temporal. ¿No le ha pasado a veces que uno dice, hoy lo que necesito es alguien que me dé un abrazo? Y por eso siento compasión cuando veo a los ancianos que están encerrados en sus casas, sin poder recibir ninguna muestra de afecto tangible. Él dice, saludaos a todos los hermanos. O sea, era algo que debían practicar unos con otros. Él habla aquí del ósculo santo. ¿Qué era el ósculo santo? Bueno, era un beso que practicaban. En los tiempos de Pablo, voy a explicar, las personas se saludaban, especialmente cuando alguien saludaba a alguien superior. Venía y le besaba los pies, le besaba las rodillas, los codos o las manos. Pero los amigos se besaban en la mejilla. No a la característica actual donde hay hombres que les encanta besar a las muchachitas
a las jovencitas, no quieren besar a las viejas. Eso no tiene nada de santo. Sí tiene mucho de ósculo, pero nada de santo. En aquel tiempo se besaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. Era una práctica. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando vino Judas a entregarle con un beso. Y el Señor le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Era la máxima expresión de traición. Algo que era una señal de intimidad entre amigos se había convertido en una traición. El ósculo santo llegó a ser un símbolo de amor y afecto genuino entre los creyentes. Pero era más que una señal litúrgica o un gesto ritual realizado solamente en los servicios de adoración. Era una muestra personal y espontánea de afecto practicada cuando se encontraban dos amigos creyentes. Pero ustedes saben, los seres humanos somos malos. Y a medida que la raza humana continuó y siguió pasando el tiempo, las personas comenzaron a abusar del beso. Hoy en día lo vemos, ¿verdad? En el siglo XIII, la iglesia occidental abandonó esta práctica. Ahora los cristianos occidentales tenemos otra costumbre, y es expresar afecto estrechando la mano o con un abrazo. Bueno, de hecho, algunos hermanos de diferentes sexos se besan de una manera respetuosa, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No necesariamente para tú mostrarle afecto a alguien tienes que pegarle un beso. Con un fuerte apretón de manos o un abrazo cuando se pueda hacer. Es una expresión de comunión. Y seamos honestos, es algo que es esencial en nuestra comunión. Porque lo sentimos, lo sufrimos, ahora que no podemos hacerlo, ¿verdad? Y a veces el subconsciente nos traiciona. Y perdonen porque a veces yo soy indiscreto y quizás le tiendo la mano a alguien que no está dispuesto a darla, y lo respeto. No tenga temor, no me la dé, no le obligo, lo entiendo. Pero recuerden que esto no va a ser indefinidamente. Esto no puede ser indefinidamente. No podemos quedarnos así indefinidamente. No importa lo que parezca, tenemos que tomar decisiones. No podemos quedarnos con mascarillas indefinidamente. Entendamos eso. Ahora es necesario, lo respeto y sé que es básico, aunque algunos por ahí se van al extremo. Ya le digo, yo salgo a caminar y veo personas corriendo con mascarilla. Se van a ahogar. Veo padres que le plantan una mascarilla a niños pequeños y andan ellos ahí con su mascarilla. Yo decía, para mí esto es una forma de abuso infantil. Por favor, no nos vayamos a los extremos. No caigamos en los excesos, porque eso va a pasar factura. Yo sé que esto va a pasar, y cuando pase, la comunión es esencial. Yo no le voy a preguntar, yo lo estoy llamando a los hermanos de la iglesia, los estoy saludando, estoy orando con ellos. No les estoy llamando para que vengan, esa decisión de cada uno. Solamente oro para que sepan que estamos pendientes. También les digo, ustedes me pueden llamar a mí también. Pueden llamar a otros hermanos para preocuparse por ellos. Esto es una vía de dos sendas, pero la decisión es suya. Ahora recuerde, no se conforme con la mentira del diablo diciendo, yo voy a ser cristiano para siempre en internet. Yo no necesito la iglesia. Ahí está el concepto. La iglesia somos nosotros. Sí, somos nosotros. Pero si somos honestos, tenemos que reconocer que también el Señor le dijo a la iglesia que no dejaran de congregarse. Y también le dijo a la iglesia que la comunión es esencial. Dice la Biblia en Hechos que la iglesia primitiva tenían comunión y compartían el pan unos con otros. Porque el diablo está decidido a dejarnos arrinconados, hermanos. Esto no va a cambiar porque Satanás no quiere que cambie. Escuche lo que Dios dice. Preste menos atención a lo que escucha que no viene de Dios.
Preste más atención a la palabra. Por eso dice en la tercera petición de Pablo, en el verso 27, primera a los Tesalonicenses 5:27, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Era una carta de Dios. Había sido inspirada. Y él dice, os conjuro. Os conjuro es una frase fuerte. ¿Saben lo que significa? Atar en juramento. Pablo les está haciendo un serio llamado a que presten atención a lo que Dios está diciendo. El mismo llamado que nosotros tenemos a prestarle atención a la voz de Dios en su palabra. Sí, usted debe ser una persona informada. Usted debe saber lo que está ocurriendo en el mundo en el que vive. Pero no se preocupe por lo que está ocurriendo en el mundo en el que vive, sino se está preocupando por su mundo interno. No se preocupe por lo que está ocurriendo afuera, si no le interesa lo que está pasando en su interior. Y para tratar con lo que hay en su interior, necesita que Dios le hable. Coger la palabra y leerla. Reconocer que es la voz de Dios y que lo que Él dice se cumple. Pero tenemos que creerlo. No se trata de aceptar un concepto teológico. Se trata de aceptar una verdad que está en el sagrado libro de Dios y que es imposible que aquellos que amamos a Jesucristo no le prestemos atención. Vivimos tiempos en los que necesitamos desesperadamente que Dios nos hable. Pero para hacerlo tenemos que ir a su palabra. Y pedirle al Señor con un corazón humilde que nos diga qué quiere que hagamos y que le obedezcamos. Pablo termina con una bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de Dios, la gracia divina, el favor inmerecido. Fíjense, no es gracia solo para ser salvos. Necesitamos gracia para vivir en la esfera de la salvación. De lo contrario, hermanos, no podemos. Yo necesito el favor de Dios todos los días. No solo para el comienzo cuando me salvó, sino para poder seguir viniendo a su presencia y sabiendo que Él me va a recibir. Siendo honesto al decirle, Señor, ayúdame a ser una persona diferente que glorifique tu nombre. Padre, acepto tu gracia, tú me salvaste. Si hiciste lo mayor, estoy seguro que harás lo menor. Piénselo de esta manera. Si dice la Biblia que no escatimó a su propio Hijo. Si Dios llegó al extremo de enviar a su Hijo por nosotros. Dice también cómo no nos dará con Él todas las cosas. Y dentro de todas esas cosas están nuestras necesidades espirituales. Y nuestras necesidades materiales. Dentro de las necesidades espirituales está la provisión de Dios. Y esa provisión incluye el cuidado soberano de Dios, sin el cual yo no me imagino viviendo en este mundo tan peligroso. Es un mundo peligroso, en tiempos peligrosos, con gente peligrosa. No hay manera en la que podamos vivir con paz si no confiamos en Dios. Porque cuando no es Juana, va a ser la hermana. Cuando no es una cosa, va a ser otra. ¿Cómo puede uno vivir en paz en un mundo convulso? En un mundo donde se avecina tormenta, dependiendo de Dios. Pero dependiendo de Dios de verdad. Diciendo, Señor, aquí está mi vida en tus manos. Tú me la diste y solo tú me la vas a quitar. Dame sabiduría para tomar decisiones que te glorifiquen. Señor, que mi prioridad no sea mi vida, sino tu gloria. Cuando oramos de esa manera, el Señor nos ayuda a usar nuestra vida para su gloria. Pero si usted recuerda las palabras de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, tenemos que negarnos, porque la carne nos va a pedir ser satisfecha. La carne nos va a llevar en la dirección contraria muchas veces a la que Dios quiere que nosotros vayamos. La carne se va a encontrar en oposición con la voluntad de Dios.
Por eso a veces tenemos que negarnos. Señor, ayúdame a hacer lo que a ti te agrada, aunque me cueste. ¿Saben por qué nos cuesta? Porque la carne no quiere hacerlo. Dice la Biblia que no se sujeta a los designios de Dios, ni tampoco puede, no quiere, o sea, no quiere hacerlo. Vamos corriendo hacia el altar del sacrificio y la carne nos está alando, nos está empujando en dirección contraria. Sale arrastrándose del altar. Esto es una guerra, hermanos. Y una guerra que el diablo no quiere perder. Yo pido que Dios le dé oídos para oír y ojos para ver. Que Dios nos ayude a orar unos por otros, en especial por los pastores. Que Dios nos ayude a someternos a su voluntad, teniendo afectos unos con otros. Es triste que estemos aislados, pero no es imposible tener comunión a pesar del aislamiento. También debemos buscar la manera de que Dios nos ayude a que ese aislamiento un día termine. Necesitamos manifestar el afecto. Necesitamos expresar el amor. Necesitamos tocarnos unos a otros. Necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Necesitamos escuchar su palabra y obedecerla. Necesitamos la gracia del Señor. Mis amados, el desafío que tenemos es seguir a Jesucristo. Yo no les estoy pidiendo que me sigan a mí. Estoy pidiendo que sigan al Señor. Porque Él hizo por ti todo aquello que tú necesitabas. Y hará por ti mucho más. ¿Cuán grande es la medida de tu amor por Él? ¿Cuán real? Si le amas, obedece al Señor. Y para ti que aún no conoces a Jesucristo, estás perdiendo lo mejor de esta vida. Estás perdiendo lo más precioso, que es conocer al Dios vivo. Él quiere salvarte. Él quiere hacer de ti una nueva persona y convertirte en un instrumento para hablarle a otros de Él. Él quiere que tú vivas en esta tierra no como un cadáver andante. Él quiere que tú vivas como alguien que tiene vida y la tiene abundante. Alguien que no es una víctima, sino un hijo de Dios victorioso. Alguien que no se deja influir por el medio ambiente o por el ambiente, sino alguien que marca el paso del ambiente con su influencia para la gloria de Dios. Que el Señor te ayude a que puedas entender tu condición y rendirte a Él. Que Él nos bendiga.